En este video vamos a aprender a resolver ecuaciones exponenciales. ¿Qué es o qué son las ecuaciones exponenciales? Bueno, básicamente el nombre los dice, son ecuaciones donde tenemos una incógnita que está como exponente de una ecuación. Por ejemplo, podemos ver el ejemplo número 1. Podemos tener algo así: 4 elevado a 2x menos 5 es igual a 64. Como vemos, acá tenemos una ecuación donde tenemos una incógnita, pero tiene la particularidad que esa incógnita aparece como exponente. Entonces, de ahí viene su nombre, ecuación exponencial. ¿Cómo se resuelven este tipo de ecuaciones? Bueno, si bien existen diferentes formas de resolverla, la más común, la más utilizada, la más práctica, es a través del método que se conoce como igualación de bases o igualar bases. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos que ver si las bases de la ecuación, en este caso tenemos una igualdad y tenemos dos miembros, tenemos que ver si las bases de las potencias, porque recuerden que si es una ecuación exponencial, exponencial viene de exponente y exponente es el numerito que está arriba de la base de la potencia. Entonces tenemos que observar primero si las bases de ambas potencias se pueden escribir de la misma forma, es decir, con la misma base. Yo tengo que observar, por ejemplo, entre 4 y 64, si las puedo escribir ambas potencias bajo la misma base. Entonces, de ahí viene el método de igualar bases. En este caso, vemos que, por ejemplo, sabemos que 64 es lo mismo que escribir 4 al cubo. ¿Bien? 4 por 4 por 4 es 64. Entonces yo esto lo voy a escribir a 64, lo escribo como 4 al cubo. Y de este lado, puedo escribirlo, lo dejo como está, 4 elevado a la 2x menos 5. Y de esta forma, ya las bases quedaron igualadas. Es decir, había una relación entre 4 y 64, que ambas se pueden escribir en base 4. Entonces ahí ya hemos logrado el objetivo, que era igualar las bases. Ahora bien, una vez que igualo las bases, vamos a aplicar un poco de teoría. Esto no hace falta que se lo sepan, que se lo acuerden, pero es como para entender un poco. Esto quiere decir lo siguiente, que si yo tengo un número elevado a x y es igual a otro número elevado a otro exponente, si las bases son iguales, quiere decir que para que esas dos potencias, la igualdad se cumpla, quiere decir que los exponentes también tienen que ser iguales. O sea, si yo tengo las mismas bases, las puedo descartar y igualar los exponentes. Entonces, en resumen, vamos a valernos en esa propiedad que dijimos que se llama igualación de bases. O sea, igualación de bases no es la propiedad, sino que es el método el que vamos a usar. Bueno, como tengo las bases iguales, esto lo puedo escribir de esta forma. Por lo tanto, esto es un símbolo matemático, estos tres puntitos significa por lo tanto. Si las bases son iguales, quiere decir que para que la igualdad se cumpla, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces voy a descartar las bases y me voy a concentrar solamente en los exponentes. Es decir, 2x menos 5 tiene que ser igual a 3 para que la igualdad se verifique. Y a partir de ahí, una vez que logro igualar las bases y trabajo solamente con los exponentes, ya lo resuelvo como una ecuación lineal. Es decir, las ecuaciones las más comunes. Ahí despejo x, por ejemplo el menos 5 va a pasar sumando el otro miembro. Entonces esto nos quedaría que 2x es igual a 3 más 5. 2x es igual a 8. Por lo tanto, x es igual, el 2 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces nos queda 8 dividido en 2. Así que
finalmente, la respuesta de esto es que x es igual a 4. Y esta sería la respuesta final. Podríamos esto verificarlo si quisiéramos, como en toda ecuación. En este caso el resultado es 4. Si yo reemplazo x por 4 acá, lo puedo verificar. Fíjense, 2 por x, 2 por 4, 8, menos 5, 3, que es lo mismo que teníamos ahí. Entonces, de esa forma está verificada la ecuación y resuelta. Veamos ahora otro ejemplo. Podremos ver un ejemplo un poquito más difícil. 9 elevado a x menos 1 es igual a 1/3 elevado a 2x. Primero que nada, vemos que es una ecuación exponencial porque la incógnita está como exponente. Eso lo tenemos claro. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy ante una ecuación exponencial, lo primero que voy a hacer es tratar de igualar las bases siempre y cuando exista una relación. En este caso, entre la base que es 9 y la base que es 1/3, bueno, aparentemente hay una relación entre 9 y 3 o entre 9 y 1/3. Ya vamos a tener que tratar de igualarla, pero vemos que la relación está. Distinto sería si yo tuviese como base, por ejemplo, no sé, acá un 9 y acá un 5. O sea, entre 9 y 5 no tendría ninguna relación, es decir, no los podría igualar de ninguna forma con números enteros. Pero entre 9 y 1/3 hay. Trabajando un poco se puede. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Siempre que tengamos fracciones, tenemos que recordar la propiedad del exponente negativo. ¿Qué nos decía lo siguiente? Nos decía que si tenemos un exponente negativo en una potencia, eso era igual a ¿qué? A invertir, se trabajaba con el exponente de positivo y se invertía la fracción. Es decir, lo que me hacía el exponente negativo era transformarse a positivo, pero invirtiendo numerador y denominador de la fracción. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Siempre que tengamos, por ejemplo, 9 y 1/3, es decir, un número entero y una fracción. Veamos cómo podemos resolver. Aparentemente, el 9 y 1/3 es como que son familias del número 3. Es como que el 3 sería el origen de todos estos números. Entonces, por ejemplo, donde está el 9, yo el 9 lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Entonces, reemplazo 9 por 3 al cuadrado, que sería su expresión equivalente. Y bueno, me sigue quedando como exponente x menos 1. Eso era el primer miembro del lado izquierdo. Del lado derecho, yo acá tengo 1/3, pero me gustaría tener 3. Entonces, este 3 a mí me gustaría subirlo al numerador y que el 1 baje. Entonces, para hacer eso, necesito utilizar el exponente negativo. ¿Cómo lo hago? Bueno, acá yo voy a poner, en vez de 1/3, voy a poner 3. Como el 3 lo subí al numerador, le voy a poner 3 a la menos 1. Y bueno, el 1 pasaría abajo, pero no hace falta ponerlo. Entonces, fíjense cómo de esta forma, trabajando el 1/3 lo convierto a 3 a la menos 1 y es su expresión equivalente. Y todo esto a su vez está elevado a 2x. Entonces, si se fijan acá, las bases ya son las mismas. Es decir, tengo 3, fíjense, el 9 lo convertí en 3 al cuadrado. Entonces la base es 3. Y el 1/3, con el exponente negativo, lo transformé en 3 a la menos 1. Es decir, ya tengo ambos miembros con la misma base, que es lo que estaba buscando. El único inconveniente que tengo acá, que lo puedo resolver muy fácil, es que tengo una potencia elevada a otra potencia. Y en este lado lo mismo. Cuando tenga esta forma de una potencia elevada a otra potencia, lo que voy a hacer es recordar esa propiedad, que decía lo siguiente, que si yo tengo una potencia y eso está elevado a otra potencia, esta propiedad se llamaba potencia de otra potencia. Esto significaba que yo podía dejar la misma base y multiplicar sus exponentes. Entonces, valiéndome de esa propiedad, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Yo voy a dejar las bases, en este caso que es 3,
y voy a multiplicar, en este caso 2, por x menos 1. X menos 1 lo voy a poner entre paréntesis para que cuando yo multiplico acá, esto sería igual a 3, dejo la base y acá pongo 2 por x menos 1. ¿Bien? Del otro lado hago lo mismo. Como tengo una potencia elevada a otra potencia, acá era 2x, perdón. Entonces lo que voy a multiplicar es menos 1 por 2x. Acá directamente multiplico porque no tengo un binomio o un polinomio arriba. Entonces menos 1 por 2x, eso da menos 2x. Menos por más menos, 1 por 2x, 2x. Entonces ahí ya trabajé. Es decir, como que acá al lado derecho esto ya me quedó listo para después igualar. 3 a la menos 2x. Sin embargo, arriba, como tengo esta multiplicación, acá lo que tengo que hacer es, para romper ese paréntesis, tendré que aplicar una propiedad distributiva. Por lo que me queda de esta forma. La base, que es 3, sigue quedando. Y con los exponentes, ¿qué pasa? 2 por x, eso es 2x. Y 2 por menos 1, eso da menos 2. Ahora sí hemos llegado a la forma que queríamos, que era igualar las bases, pero que al mismo tiempo los exponentes sean de una sola línea, que no tengan una potencia de otra potencia. Entonces, en esta situación ya hemos cumplido con lo de igualar bases. Así que, como habíamos dicho recién, como habíamos demostrado que si en una igualdad de dos potencias las bases son las mismas, esto quiere decir que, por lo tanto, los exponentes deben ser iguales. Entonces me voy a concentrar ahora solamente en trabajar con los exponentes, porque ya igualé las bases, ya demostré que son iguales. Entonces ahora me voy a trabajar con los exponentes. Es decir, que 2x menos 2 es igual a menos 2x. Y a partir de ahí despejo x. Es decir, en este caso me conviene juntar los términos con incógnita en un lado. Este menos 2x pasa restando como más 2x. Y el menos 2 pasa sumando acá. Ahora 2x más 2x, eso da 4x igual a 2. Por último, x, ¿a qué es igual? A 2 dividido, el 4 que está multiplicando pasa dividiendo. Como es una fracción que se puede simplificar, puedo simplificar por 2, el 2 queda en 1 y 4 queda en 2. Entonces hemos llegado a la respuesta final, que x es igual a 1/2. Y esta sería la respuesta final de esta ecuación. Por último, vamos a ver otro ejercicio que puede incluir, vamos a ver el ejemplo número 3. Vamos a ver un ejercicio un poquito ya más complicadito, así después no se sorprenden con nada. Fíjense, podemos tener una raíz y que de índice tenga 2x menos 1. Adentro podemos tener 3x a la menos 3. Igual a raíz de 27. Bueno, fíjense que aparentemente acá de exponente no tiene nada, porque tenemos raíces. Entonces ustedes dirán, bueno, pero la raíz es la operación inversa a la potencia. Y sí, algo tiene que ver. Recuerden que había una propiedad que la estudiamos en radicales que nos permitía convertir raíces en potencias. ¿Cuál era esa propiedad? Bueno, la propiedad decía lo siguiente, que si teníamos una raíz, supongamos de índice n, y adentro de radicando teníamos x a la m, esto se podía transformar en una potencia de exponente fraccionario donde el exponente m era el numerador de esa fracción y el índice n era el denominador de la fracción. Entonces yo podía pasar
de una raíz lo podía llevar a transformar a una potencia con exponente fraccionario o viceversa. Es decir, esto es una igualdad, son expresiones equivalentes. Lo que yo voy a hacer acá es precisamente transformar las raíces. Para resolver como ecuación exponencial me conviene siempre esa forma. Transformo la raíz en una potencia de exponente fraccionario. Pero previamente, acá donde tenemos 27, como cálculo auxiliar, yo 27 lo puedo reemplazar por 3 al cubo. Entonces como que es más cómodo trabajarlo de esa forma. Y de paso ya vamos igualando las bases. Entonces, como primera medida, este 27 lo voy a transformar o lo voy a cambiar por un 3 al cubo. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Así que esto nos va a quedar, bueno, a la izquierda nos quedaría todo igual. Raíz de índice, que es 2x menos 1. El radicando es 3 a la x menos 3. Y aquí tendríamos raíz de, en vez de poner 27, pondremos 3 al cubo, que es su equivalente. Así que bueno, ahí estaría el primer paso del procedimiento. Siempre conviene, cuando tengamos números, números que sean compuestos, llevarlos a, si es posible, a sus números primos, es decir, a su base, para tratar de ir que la ecuación vaya tomando forma de igualar sus bases. Ahora bien, sabiendo esto, la propiedad que vimos recién, esto lo podemos escribir de esta forma. Acá, la base es 3, y en este caso, m es el exponente. O sea que acá los exponentes van a ser, en este caso, x menos 3. Por lo que esto me va a quedar así. Me va a quedar x menos 3 sobre el denominador, perdón, sobre el índice, que en este caso va a ser n, en este caso sería 2x menos 1. Voy siguiendo tal cual la fórmula. Entonces acá me quedaría de esta forma. X menos 3 sobre 2x menos 1. Espero que se haya entendido. Simplemente lo que hice es transformo la raíz en una potencia con exponente fraccionario. Ahora bien, para que se entienda, en el segundo miembro vamos a hacer lo mismo, es decir, la base la dejamos como está, que es 3. Y ahora tengo que armar el exponente fraccionario. Así que va a ser el exponente del radicando, que es 3, y el denominador es el índice de la raíz. Como acá no tiene nada, pero sabemos que es una raíz cuadrada, así que nos quedaría sobre 2, es decir, 3 elevado a la 3 medio. De esta forma, si se fijan, ya tenemos ahora una ecuación exponencial y vemos que en este caso las bases ya son las mismas. Hemos ya logrado el objetivo de igualar las bases. Entonces, como las bases son iguales, por lo tanto, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, lo que vamos a hacer es igualar los exponentes. Es decir, que x menos 3 sobre 2x menos 1 tiene que ser igual a 3 medios. ¿Bien? Es decir, trabajo, una vez que igualo las bases, me concentro en los exponentes. Y estos exponentes son los que igualé ahora. Ahora bien, una vez que igualo los exponentes, el objetivo es encontrar el valor de la incógnita, encontrar el valor de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, por empezar, este 2 que está dividiendo puede pasar al otro lado multiplicando. Entonces acá me quedaría 2 por x menos 3. ¿Igual a qué? Bueno, este 2x menos 1 que está dividiendo pasa al otro miembro multiplicando. Entonces nos queda que 3 por 2x menos 1. Y de esa forma ahora lo que voy a hacer es aplicar propiedad distributiva para romper los paréntesis y después resolver y despejar la incógnita. Entonces esto nos queda. Vamos al primer miembro. 2 por x es 2x.
2 por menos 3 es menos 6. Igual a que en el segundo miembro aplico propiedad distributiva. 3 por 2x es 6x y 3 por menos 1 es menos 3. Ahora voy a juntar las x de un lado y los números de otro. Así que, en este caso, para que tener la incógnita positiva, las voy a juntar a la derecha. Así que el 2x lo traigo restando. Y en otro lado los números. Me queda menos 6 más 3. Esto es igual a ¿qué? Menos 6 más 3, eso da menos 3. Y 6x menos 2x es 4x. Por simetría, esto lo puedo escribir de la misma forma, pero cambiado los miembros de igualdad. Es decir, simplemente esto no tiene nada que ver con signo, nada, simplemente cambio los lugares. Entonces, si quiero encontrar el valor de x, el 4 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces nos queda que x es igual a menos 3 entre 4. Así que ahí tenemos, como esta fracción no se puede simplificar, ya podemos escribir la respuesta, que finalmente es menos 3 cuartos. Y ahí estaría ya el ejercicio, o en este caso la ecuación, finalizada y resuelta completamente.